Hola oyentes de Radio Sefarad, una nueva cita con Ricardo López Gotig y con la historia más actual, la que se está desarrollando ahora mismo en este nuevo desorden mundial del que hablamos cada semana. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, todo el mundo está pendiente, pero ya han pasado 90 días desde esta invasión rusa en Ucrania, pero hay otros focos que podrían encenderse como mechas incluso más peligrosas en estos momentos. El presidente estadounidense Biden está de gira un poco por los países de Asia y en este contexto, evidentemente, las dos grandes potencias hoy en día son Estados Unidos y China. Aunque China no ha intervenido en los últimos conflictos militares, sí que tiene un asunto pendiente y muy acuciante y muy doloroso para él con Estados Unidos, que es la protección que sigue dando sobre la isla de Formosa, también conocida como Taiwán o China nacionalista, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y lo que puede llegar a pasar? Bien, la verdad es que la situación de Taiwán es mucho más compleja de lo que se suele presentar en los medios, con lo cual es una excelente oportunidad para desarrollar un poco la cuestión. Lo cierto es que, en principio, Taiwán, desde 1895 hasta 1945, era una posesión colonial japonesa. Esa posesión colonial la obtiene a partir de lo que se llama la Primera Guerra Sino-Japonesa, entre 1894 y 1895. Y acá hay que también señalar que la composición étnica original de la isla de Taiwán no es de la etnia mayoritaria Han que encontramos en China continental, sino mayormente de pueblos malayos procedentes de lo que es el sudeste asiático. Es decir, es una composición étnica bastante similar a la de Filipinas, la población precedente a la población china. Por otro lado, el imperio chino nunca tuvo un gran desarrollo en lo que es su armada. Es decir, si bien los chinos durante la dinastía Ming llegaron a navegar por las costas de África 80 años antes que los portugueses y de hecho con barcos de mayor calado, la gran tradición naval nunca existió en China porque era un imperio básicamente centrado en sí mismo con una gran visión sinocéntrica de la historia y de la vida. De modo que lo que empieza a ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial es que precisamente la isla de Taiwán vuelve al seno de la República de China, entonces presidida por Chiang Kai-shek, que de hecho retoma, después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil frente al Partido Comunista liderado por Mao. Es en esa circunstancia, y sobre todo a partir de 1948, que el gobierno de la República de China, liderado por Chiang Kai-shek, emigra a la isla de Taiwán ante la inminencia de la toma del poder por parte del Ejército de Liberación Popular, el brazo armado del Partido Comunista Chino, entonces apoyado por la Unión Soviética en ese conflicto que le siguió a la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es donde, además de todo el gobierno de la República de China, esto que llamamos también China nacionalista, además de toda esa emigración, le acompaña una porción significativa de personas de etnia Han, es decir, lo que genéricamente llamamos chinos, además de gente del mundo de la economía, del mundo académico, de todo lo que eran las Fuerzas Armadas, sus familias. Es decir, se produce una gran migración desde China continental hacia Taiwán ante la inminencia del colapso de la República de China, liderado por Chiang Kai-shek en China continental. Lo cierto es que en 1949 se proclama ya la República Popular de China, en lo que es China continental, y en Taiwán va a continuar el gobierno de la República de China liderado por Chiang Kai-shek. Hasta 1972,
el sitial permanente en el Consejo de Seguridad, que uno de esos es el lugar de China, era ocupado por el régimen de Chiang Kai-shek, no por la República Popular China de Mao. En 1972, como resultado de lo que se conoció como la diplomacia del ping-pong, que fue llevada adelante por Richard Nixon, el entonces presidente de Estados Unidos, y por Henry Kissinger, que era el asesor de seguridad nacional. Bueno, a través de una diplomacia secreta que tuvo varios años de negociaciones, se lleva adelante el reconocimiento por parte de Estados Unidos y de varios países de Occidente, y por consiguiente de las Naciones Unidas, a la República Popular China, con lo cual el régimen de Mao pasó a tener ese lugar en el Consejo de Seguridad con poder de veto en Naciones Unidas sobre las distintas resoluciones, en lugar del gobierno de Chiang Kai-shek. Pero el compromiso de Nixon, que se ha venido manteniendo desde entonces, es que si bien Estados Unidos reconoce formalmente a la República Popular China como único gobierno legítimo de toda China, lo cierto es que eso no significa que abandone a Taiwán a la República Popular China. Bueno, lo cierto es que eso se ha venido manteniendo, es decir, es muy interesante cómo incluso distintos presidentes de la República de China en Taiwán han viajado a Estados Unidos. De hecho, el presidente Trump en su momento recibió a la presidente de Taiwán en Estados Unidos. Esto siempre genera muchas rispideces por parte del gobierno de la República Popular China, y que la postura oficial de la República Popular China es que hay una sola China. Tengamos en cuenta que los dos, es decir, tanto el gobierno en Beijing como el gobierno en Taipei, se consideran el único gobierno legítimo de toda China. Es decir, no es que se consideran cosas diferentes, no, se consideran el único gobierno legítimo. De modo que ahí hay una situación que no tiene una resolución fácil. Tampoco el gobierno de la República Popular China acepta la posibilidad de que Taiwán se considere a sí mismo un país independiente, es decir, que ya no se considere China, sino simplemente República de Taiwán. Eso tampoco es aceptado, de modo que es una situación en la cual no hay una resolución sencilla del tema. Lo cierto es que esta situación de ambigüedad estratégica, como muchos la han denominado a la postura de Estados Unidos respecto a Taiwán, es decir, no la reconoce como un país independiente, pero a su vez lo sostiene militarmente frente a una eventual invasión. Lo cierto es que esto es uno de los posibles escenarios de conflicto en los próximos años, porque por un lado, y esto es muy interesante respecto a la visita del presidente Biden a distintos países de Asia Oriental. Por un lado, lo que se ve es que Estados Unidos ha venido desarrollando en los últimos años una doctrina de contención frente al avance marítimo de China en distintos aspectos en Asia Oriental y Sudoriental. Y ahí desarrolló primero un nuevo concepto. Ya no es la región del Pacífico, sino del Indo-Pacífico, entendido como una unidad geopolítica y económica. Esto es un concepto que se ha venido desarrollando desde el 2017 en adelante. Eso significa que ya no es solamente un tema de Asia Oriental, es decir, Japón, Corea del Sur, Australia, sino que al implicar al Océano Índico, también se suma a esto la India, que es el otro gran rival político y militar de la República Popular China en el continente asiático. No solo por cuestiones fronterizas, sino también por, el peso demográfico que los dos tienen, están bastante a la par, y por otro lado, la proyección política y económica que cada uno tiene en el sudeste asiático y en otros países como Nepal, Bután, Mongolia, es decir, tienen un peso importante en esas decisiones.
A partir de ahí es donde se formó esta alianza llamada Quad, integrada por Estados Unidos, Australia, Japón e India, en las cuales desarrollan ejercicios navales conjuntos. Se hacen intercambios de tecnología militar, de conocimiento de satélites, ¿no? Lo que se observa. Eso por un lado. Por el otro lado, el año pasado vimos cómo a su vez se desarrolló otra alianza militar llamada AUKUS, es decir, entre Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos, reemplazando un poco la vieja alianza del ANZUS, que era de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, porque los gobiernos de Nueva Zelanda tienen una postura de rechazo a todo lo que tenga que ver con energía nuclear y paso de submarinos nucleares por sus aguas territoriales, con lo cual Nueva Zelanda quedó un poco desplazada en ese esquema defensivo. Pero lo cierto es que esta visita de Biden, primero, obviamente hubo demostración del poder militar aéreo de China, que estuvo sobrevolando su propio espacio aéreo, como marcando el territorio, pero también Rusia, porque no nos olvidemos que Rusia es un país del Océano Pacífico. Se tiene la salida no solo de Vladivostok, sino del mar de Ojotsk y de la península de Kamchatka, en donde tiene su base de submarinos nucleares en el Océano Pacífico. De modo que el continente asiático también es parte de este escenario tan turbulento que estamos viendo, y sobre todo que desde la presencia de Trump, y esto continúa con Biden, se ve a la República Popular China como el gran rival geopolítico, más allá del conflicto actual con Rusia y su invasión a Ucrania. Sigue siendo la República Popular China el gran rival geopolítico de la OTAN, así como quedó claramente expresado en la cumbre de la OTAN del año pasado. Bueno, sin duda un aviso para navegantes. Estamos hablando de los mares y de los océanos, y evidentemente ya lo habíamos mencionado en entregas anteriores, como el peso geopolítico se está desplazando cada vez más hacia el este, hacia las cercanías de China como gran protagonista, y evidentemente uno de los escenarios que más van a cobrar protagonismo es esta isla de Formosa, también conocida como Taiwán, y que supuestamente, como tú dices, representa a toda China, pero que en la práctica pues se ha quedado un poco descolgada de sus amistades, al menos en Estados Unidos. Pues como siempre te agradecemos que nos hayas acercado a este escenario, que puede ser que, como ya ha pasado con algún programa, dentro de algunos meses tengamos que volver a recordarlo, porque en cuanto se solucione de alguna manera el escenario de Ucrania y Rusia, pues posiblemente adquiera protagonismo este momento, esta latitud del mundo. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, y hasta la próxima. Muchas gracias, y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Separado.